El tema de hoy tiene que ver con la oración, fundamentalmente porque necesitamos aprender a orar. Yo sé que me dirás, ya sé orar, yo oro, bueno, te felicito, pero yo sé que hay personas que no tienen esta santa y sana costumbre de orar y lo hacen simplemente cuando tienen necesidades, cuando se ven apretados u oprimidos. Parece como que ahí se acuerdan de Dios, como dicen que no hay ningún ateo en las trincheras. Bueno, parece cierto para algunas personas. Y es triste porque el ejemplo más claro y fácil que se me ocurre ahora para poner es como si vos fueras amigo de alguien o supuesto amigo y lo vas a visitar solamente cuando necesitas que te preste plata o necesitas un apoyo económico, etc. Bueno, ¿no te considerará ese amigo interesado? Bueno, Dios ve nuestro corazón y Él sabe si realmente tenemos un sincero deseo de estar en comunión con Él o solamente lo buscamos por interés o por los que nos pueda dar. Recordá que tenemos que aprender a relacionarnos con el dador y no solamente con las dádivas, porque es triste que algunas personas están solamente relacionados con Dios por lo que puedan recibir de Dios. Como un viejo teólogo decía, las personas comunes y corrientes solamente se relacionan con Dios para pedirle, pero las personas consagradas a Dios se relacionan con Dios para adorarlo, para alabarlo, para glorificarlo, para exaltarlo y para, por supuesto, pedirle también. Pero mirad la diferencia que hay entre una y la otra. Nosotros tenemos que aprender a orar porque es fundamental que oremos y te puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar si oramos. Pero si no oramos van a seguir exactamente igual. Y vos dirás, pero yo oro, pastor. Bueno, y yo te digo, reforzá la oración porque nunca es suficiente. Y más cuando la Biblia nos enseña que tenemos que orar sin cesar y perseverar en la oración, nadie tendría que sentirse satisfecho de orar demasiado. Y si ves que hay mucha maldición, pecado, incredulidad y avanza el mal sobre tu casa, bueno, es hora de que refuerces la oración. Es hora de que te plantes en el nombre de Jesús o que te pongas de rodillas en el nombre de Jesús y le pidas a Dios intervención portentosa, milagrosa y sobrenatural sobre tu familia y sobre tu casa y sobre tu parentela. Así que vamos a ver de qué se trata este tema y que Dios nos ayude para poder aprender más a orar y estar más motivados para orar. El profeta Daniel valoró la oración. Mira lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, Jerusalén era la ciudad santa, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, aquí Daniel se encontraba en peligro. Se había firmado un edicto donde lo amenazaban a todos los que adoraban a otros dioses, que lo podían matar o tirar a la hoguera o a los leones, y por supuesto fue a orar, pero dice que como lo hacía antes, como era su costumbre, es decir, que la prueba, la necesidad, el peligro, la opresión no le cambió el hábito. Él ya tenía la costumbre de orar y nada impedía que él fuese 3 veces al día a su cuarto, cerrara la puerta y orara como lo solía hacer antes. Nosotros tenemos que aprender a orar y tener en esto un hábito santo y sano para orar. Nosotros tenemos que aprender a clamar a Dios y a estar intercediendo con mayor insistencia a Dios para que se manifieste con poder. Daniel nos da el ejemplo aquí. Él valoró la oración, nada impedía que él dejara de orar. Y yo te pregunto, ¿valorás la oración? ¿Tenés en cuenta la oración como algo muy, muy importante o directamente no la tomás en cuenta? Orar era el principal interés de Daniel. Si no oras es porque no quieres orar. Y por supuesto, aquí también está
la respuesta. Si no oras, además de que no querés orar, es porque no te interesa orar. Y si no te interesa orar es porque no valorás la oración. Y podríamos seguir, por supuesto, porque si no valorás la oración es porque no conoces el poder de la oración o no sabés la importancia de la oración y lo que piensa Dios acerca de la oración. Jesús se la pasaba orando, para que sepas. Y este es el ejemplo que Él nos da, que tenemos que seguir. La oración es nuestra principal fuente de poder. Es nuestra principal fuente de poder. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate todas las motivaciones que tenía el apóstol Pablo para orar. Oraba por los creyentes, por los pastores, por los líderes, por su familia seguramente, por todos los santos miembros de la iglesia que conocía, y en todo tiempo, y además con toda súplica. Mirá si tenía tiempo para perder Pablo. No tenía tiempo, Pablo estaba ocupado siempre, era útil en el reino de Dios. Pensar que hay muchas personas que se sienten aburridos, que no saben qué hacer, cruzan los dedos, están allí mirando el techo, dan vueltas, cuando hay tanto para hacer en oración. Y nosotros tenemos que aprender a crecer en la oración porque es la principal fuente de poder. Es muy importante que prestes atención a esto porque las personas desanimadas, deprimidas, es obvio que no oran. O si oran, no están creyendo lo que oran. Porque aquí hay personas que pueden orar, pero no creen que Dios los escucha. Hay personas incrédulas que piensan que Dios no los escucha, que está ocupado con otras personas más importantes, o que si oran, la oración que hacen llega hasta el techo y nada más, y eso hace que las personas pequen por incredulidad. La oración es nuestra principal fuente de poder. El cielo se abre ante la oración. Mirá lo que dice Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Este es uno de los textos preferidos que yo tengo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mirá si no tenés que ser bautizado vos. Jesús fue de grande bautizado. Nosotros nos bautizamos de grande porque tomamos decisiones voluntarias, conscientes y sabiendo perfectamente lo que estamos haciendo, como la Biblia nos enseña. Y orando el cielo se abrió. Y orando el cielo se abrió. Créelo, iglesia, cada vez que oramos el cielo se abre. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es una cosa que se repite permanentemente cuando los hijos y las hijas de Dios oran. Yo lo creo. El cielo se abre cuando invocamos a Dios. El cielo se abre para que venga la manifestación del Espíritu Santo sobre nosotros cuando estamos orando para traernos confirmación, bendición, gozo, entusiasmo, poder y lo que sea necesario para llevar adelante su obra y no andar demorándola. Pero si no oramos, el cielo se mantiene cerrado. Si no oramos, el Espíritu Santo no se manifiesta en nosotros. Y tampoco Dios puede complacerse en decir, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Por eso créelo que hay un combo aquí que se da en el mismo momento de la oración. ¿Por qué? Porque la oración abre los cielos y mueve la mano de Dios para a favor de su pueblo y de su iglesia y de aquellos que lo invocan de veras. La oración mantiene la bendición de Dios sobre nosotros. La oración mantiene la bendición de Dios sobre nosotros. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjate, la acción de gracias va antes de que tengas la respuesta a tus oraciones.
Mirá qué importante señalar de que si no tenés fe, no vas a agradecer anticipadamente, porque vas a esperar ver para creer. Pero si tenés fe, ya vas a dar por hecho que lo que le pedís ya lo tenés. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te das cuenta que cuando una persona ora, descansa sus necesidades en la presencia de Dios, Dios les da paz, Dios les trae gozo y aún equilibrio emocional para pensar correctamente. Pero si sos una persona incrédula, que no crees en Dios, no crees que Dios te escucha, no orás tampoco, por supuesto vas a estar afanoso, turbado, ansioso, nervioso y obviamente vas a recibir un montón de consecuencias físicas, somáticas, por el hecho de estar sin descansar en Dios. Muchas personas que se turban en este tiempo, afanosas y turbadas, no descansan en Dios, no están invocando a Dios, no oran a Dios, ni tienen a la oración como una fuente básica, fundamental de poder y de bendición para con nosotros. Por eso la oración mantiene la bendición de Dios sobre nosotros. La oración es lo único que cambia lo natural en nosotros y lo vuelve sobrenatural. Escuchá, iglesia, esto que te voy a decir ahora es muy, muy importante y revelador. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de una naturaleza caída, degradada por el pecado, que fue inclinada al mal. Naturalmente, la naturaleza humana y la creación fue inclinada al mal. Pero solo la oración hace que todo eso se revierta. Solo la oración hace que nosotros tornemos eso que es natural en sobrenatural. ¿Por qué? Porque pedimos la intervención de Dios por medio de la oración. Ahora, si no oramos, lo natural sigue, crece y empeora. No te olvides que el mal sigue creciendo y solamente Dios puede revertir toda situación de maldición. Dice en Juan capítulo 14, del 13 al 14, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Fíjate que Jesús aquí le dice a sus discípulos, a su iglesia, a nosotros, pídanme en el nombre de Jesús. Pidan a Dios en el nombre de Jesús. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, yo se los haré. Y nosotros tenemos que entender que cuando estamos inmersos en algo natural, malo, pecaminoso, feo, dañino, maldito, bueno, para revertir esa situación tenemos que orar, tenemos que invocar a Dios, tenemos que pedir que Dios intervenga y corte esa maldición, corte ese pecado, corte esa incredulidad, corte esa enfermedad y que comience a manifestarse lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Yo lo creo. Y es necesario que oremos mucho más todavía para que más se manifieste el poder de Dios sobre nuestras casas, sobre nuestras familias y sobre nuestra ciudad, barrio y en donde nos movamos. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y me pidieren y me clamaren, ¿qué dice la palabra en 2 Crónicas 7:14? Yo les responderé y transformaré esa realidad en otra. Créelo, iglesia, por favor. Aquí hay un poder tremendo que se tiene que desatar a través de la oración del pueblo de Cristo. ¿Sabes por qué prospera el mal? En las casas hay droga, incredulidad, rebeldía y tantas cosas malas porque no hay suficiente oración. Y qué triste es que haya alguien que se jacte de orar mucho, porque nunca oramos demasiado. Tenemos que seguir mucho más creciendo en la oración y orar cada vez más sin cesar. Solo la oración revierte el control que el maligno tiene sobre este mundo. Repito, por favor, solo la oración revierte el control que el maligno tiene sobre este mundo. En
Epístola de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si sabemos que somos de Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no intercedemos? ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no declaramos? ¿Por qué no hacemos guerra espiritual en contra de todo lo maligno que vemos a nuestro alrededor? Mientras tanto, el maligno sigue prevaleciendo, robando almas, llevándoselas al infierno, y nosotros no oramos suficiente, no oramos con tenacidad, no oramos con perseverancia, no oramos con clamor, no oramos con angustia, no oramos con fervor. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos damos cuenta del peligro y de lo que el diablo está haciendo, llevándose las almas al infierno. Sabemos que somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pues echémoslo de nuestras casas, de nuestra parentela, de nuestra familia, de nuestros barrios. Declaremos cielos abiertos para los lugares donde nos movemos, donde estamos, para que Dios se manifieste poderosamente. Y vas a ver cómo muchas situaciones van a cambiar por la intervención de Dios. La oración es una sana y santa costumbre. Blaise Pascal, este famoso filósofo, matemático, teólogo francés, dijo: la virtud de una persona se mide no por sus hechos extraordinarios, sino por sus hechos cotidianos. Yo les he enseñado que no tenemos que fijarnos en las cosas extraordinarias que puedan hacer las personas, sino en la trayectoria, en la reputación, en los hechos cotidianos de día a día. Por eso la oración no tiene que ser un hecho extraordinario, como si fuese el paraguas que buscamos cuando vemos la tormenta, o como si fuese la cubierta o la rueda de auxilio cuando se nos pinchó una rueda. ¿Y qué decir si no tenemos el gato? ¿De qué nos sirve la rueda de auxilio? Ya pasó eso en una experiencia que tuvimos en un viaje a Capital, de una persona que tenía la rueda de auxilio y le faltaba el gato, y nos quedamos varados en la ruta. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios nunca falta, nunca falla, siempre está atento para bendecirnos y mimarnos. Pero si nosotros tomamos la oración como un hecho extraordinario, oramos de vez en cuando, oramos cuando las cosas pintan mal, o estamos en peligro o enfermos, qué triste, porque eso sí sería un hecho extraordinario. Pero la oración tiene que ser un hecho cotidiano, diario, permanente, frecuente, perseverante, todo el tiempo. Por eso tenemos que tener esta sana y santa costumbre de orar. Lucas 22:39 dice: Jesús salió y conforme a su costumbre. ¿Cuál es tu costumbre? Se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. ¿Y se acuerdan el caso? Cuando volvió se encontró a los discípulos durmiendo y les dijo: despierten, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo. ¿Se acuerdan el caso que les comenté de una estadística en los Estados Unidos? Pero yo creo que aquí en la Argentina hubiese sido exactamente igual, que se comprobó porque muchos cristianos y cristianas se animaron a decirlo públicamente, pero anónimamente también, que oraban solamente de 2 a 3 minutos por día. ¿Cómo puede vivir una vida en victoria con ese tiempo de oración? ¿Cómo puede una persona sentirse gozoso, entusiasmada, cuando solamente dedica tan poco tiempo a la oración? Jesús tenía costumbre de orar y no perdió esa costumbre, la mantuvo hasta el fin. Y este es el día en la víspera de su muerte, cuando fue apresado y condenado a morir en la cruz. Por lo tanto, no dejaba de orar
y oraba permanentemente. Y aún el Salmo 22 nos muestra la oración famosa que hizo cuando estaba colgado. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sigue la oración del Salmo 22, que es uno de los salmos mesiánicos. Daniel oraba 3 veces al día, en Daniel 6:10, como vemos. David oraba 3 veces al día, en el Salmo 55, versículo 17, que dice: oh Dios, de mañana oirás de mi voz, a mediodía me presentaré, y de noche también te invocaré. 3 veces al día David oraba, pero también David alababa 7 veces al día, o sea, cantaba, glorificaba a Dios. Mirá qué vida consagrada y profunda, espiritual, tenían estas personas. Salmo 119, versículo 164 dice que David alababa a Dios 7 veces al día. Te pregunto, ¿cuántas veces al día orás? ¿Cuántas veces al día cantás, o alabás, o agradecés, o glorificás, o declarás, o bendecís a Dios? Bueno, yo creo que las oraciones no quedan pegadas en el techo, suben ante el mismo trono de Dios, porque el cielo se abre cuando oramos y Dios se complace al vernos, sus hijos e hijas, invocándolo. Y Él nos dice, o tenemos que entender que así nos dice Dios: eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sos un hijo amado en quien Dios tiene complacencia? ¿O no te acordás de Dios? ¿O no tomás en cuenta a Dios? ¿O no invocás a Dios ni orás como debieras hacerlo sin cesar? Por eso nosotros tenemos que entender que esta costumbre santa y sana de orar no es una rutina religiosa donde yo estoy habituado a cumplir un horario y me siento obligado y en culpa si no lo cumplo. Es un deleite, es una comunión con Dios, es algo que forma parte de una relación íntima con Dios, que no tenemos que dejar de hacerlo nunca, porque forma parte de nuestra vida ya en victoria para conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. Pablo oraba sin cesar. Orad sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Nosotros tenemos que orar más e interceder más. Yo me acuerdo que cuando fui a Corea, visité una iglesia que me contaban que allí a las 4 de la mañana iban a orar en pleno invierno con casi 1 metro de nieve, y los creyentes cristianos coreanos se reunían en ese horario para orar intensamente e intencionalmente. ¿Estamos orando como debiéramos orar o necesitamos reforzar la oración muchísimo más? Porque tenemos que echar fuera al diablo y declarar cielos abiertos para cada situación en la que nosotros nos encontremos en peligros u oprimidos. Sinceramente, yo no entiendo cómo personas que viven pidiendo oración, y no lo digo por ninguno de los que estén en el Zoom, pero si alguno se siente aludido, bueno, tómelo como de parte de Dios, que ven situaciones muy, muy urgentes, necesarias, de peligro, de males, de maldiciones, que están afectando su vida, su entorno, a su familia, y no oran. Nosotros tenemos que estar clamando a Dios permanentemente. Clama a mí y yo te responderé, dice el profeta Jeremías. Y nosotros tenemos que estar clamando a Dios para que Dios se manifieste poderosamente. Por eso, si te sentís falto, si te sentís débil, si te sentís confundido, pedile a Dios intervención y Él va a intervenir en tu vida. Si te sentís débil ante un vicio, ante un hábito inmundo que te gobierna y te controla y es algo compulsivo en vos que te hace ir por caminos de perdición, pedile a Dios un milagro, pero no dejes de orar. Insistí en oración, insistí permanentemente en oración para que Dios lo revierta completamente y vas a ver los milagros, vas a ver las respuestas, vas a ver cómo Dios te va a bendecir, porque Él, vuelvo a repetirte, nos mima, pero si no te mima a vos, a lo mejor no te escucha, a lo mejor no te ve, a lo mejor no estás en comunión con Él, y es por eso que
la bendición no te alcanza como tendría que alcanzar. Así que vamos a orar en este momento por aquellas personas que necesitan entrar en el redil de Dios, necesitan ser bendecidas. Poné en tu mente el nombre de la persona por la cual querés que Dios haga el milagro. Vamos a interceder en este momento. Poné el nombre o los nombres de las personas. Haz una lista ahí rápidamente si querés, para que Dios intervenga ahora, aunque Dios ya las conoce a todas. Señor, te pedimos en este momento por las personas por las cuales intercedemos. Son personas a las cuales tú conoces bien. Señor, queremos pedirte que las bendigas, principalmente con la salvación y vida eterna de sus almas, que quites cualquier tenebrosidad que haya en su mente, o negación o incredulidad, que espantes al devorador, Señor, de los hogares, que comiences a mover tu mano para que el Espíritu Santo no tenga ningún obstáculo en obrar libremente y guiar a toda verdad a aquellas personas por las cuales ahora intercedemos. Te pedimos, Señor, que te hagas eco de esta oración que hacemos con acción de gracias, dando por hecho de que ya estás interviniendo para revertir toda maldición, bendiciendo los hogares aquí representados. Y Señor, queremos pedirte que a partir del mojón que hemos puesto en este día con respecto a la oración, crezcamos más en orar y en aprender a orar como los discípulos querían aprender. Señor, queremos invocar tu nombre, queremos declarar, bendecir, adorar, pero también glorificar, pero también reprender y pedirte, Señor, que sigas añadiendo a nuestra vida todo lo que nos haga falta. Y que ni siquiera nos tengamos que preocupar por eso, porque tú eres el añadidor. Y añades cuando sabes que estamos haciendo las cosas que te agradan. Bendice a tu pueblo, ayuda a tu pueblo. Y ahora desata la bendición para tu iglesia, porque te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.